¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo módulo de Ecotech. El día de hoy tenemos el taller de gestión financiera. En ese sentido, me gustaría darle la bienvenida a Laura Chaverra. Es nuestra líder administrativa en Impact Hub, es economista, también tiene más de 8 años de experiencia en procesos financieros. Pero Lau ya nos contará un poquito más sobre su perfil. Adelante. Muchas gracias, Cami. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Antes, pues, como de comenzar, quisiera que me confirmaran que están viendo mi pantalla, que todo se ve como súper bien. Listo. Listo. Ahí la están viendo. Sí, listo, Sí. perfecto. Entonces, bueno, como decía Cami, entonces yo soy economista de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría con especialización en dirección financiera dentro del Impact Hub. Soy la líder administrativa y financiera. Adicional a esto, también lidero un fondo de financiación para mujeres, para nuestro programa Emprender Mujer, que es uno de nuestros programas banderas. Y bueno, tengo más de 7 años de experiencia, pues muy enfocado en temas financieros, administrativos y también pues como un poquito comerciales. Eh, Antes de empezar como con el taller y aprovechando pues que ahorita somos 14 organizaciones las que estamos aquí, quisiera que me contaran un poquito cómo ha sido el manejo que le damos pues como a la parte financiera dentro de nuestra organización, cómo estamos proyectando, cómo nos estamos organizando o cuáles han sido esos dolores de cabeza que actualmente tenemos. Entonces no sé quién quisiera participar y contarnos así sea en 2 minuticos, algo cortico para que podamos continuar con el espacio de hoy. O en este espacio somos muy callados. Yo sé que ya la hora es difícil, que hay partido de Colombia, pero podemos hacerlo así. A mí en general me gusta que los espacios sean como conversaditos porque así todos aprendemos un poquito de los otros. Entonces no sé quién quisiera participar. Bueno, estamos como muy callados. Entonces, bueno, continuemos pues como para que nos pueda rendir. Normalmente me gusta iniciar los espacios con esta frase que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Esta frase es tomada de Alicia en el País de las Maravillas y es una frase que generalmente le sirve mucho a uno, tanto en la vida personal como en los negocios. Los negocios porque cuando uno no tiene como esa costumbre de empezar a planear, de empezar a organizarnos bien, de empezar a ponernos metas. Entonces lo que va a suceder con el emprendimiento es que el emprendimiento va a coger vida propia y va a recorrer su propio camino. Puede que no nos lleve como a un rumbo malo, pero esto quiere decir que no vamos a tener como ese control de si surge algo, como de poder tomar decisiones pues, como a tiempo. Entonces, es muy importante siempre que dentro de nuestra organización contemos con una buena planeación financiera porque cuando una empresa no cuenta con esto, el riesgo de que pueda fracasar tiende a subir. Hay un instituto del fracaso en México que hace un tiempo estudió por qué puede fracasar un negocio y entre las razones que encontraron fueron las siguientes. Entonces, no hay ingresos propios suficientes para subsistir, tienen problemas de financiamiento, muchas organizaciones toman el riesgo de apresurarse a obtener ese financiamiento, pero no entienden muy bien para qué van a usar esos recursos, cómo eso va a impactar a su emprendimiento y qué vamos a hacer pues como con este dinero para que lo podamos pues recuperar como de pronto un poco más rápido en temas de ventas y podamos pues como saldar rápidamente esa deuda. Hay muchas organizaciones que tienen unos exceso de gastos y digamos que en el mundo ideal deberíamos tratar de que los clientes nos paguen lo más pronto posible, pero que los proveedores entonces se demoren en cobrarnos un poquito más. Pero estas son relaciones de confianza que nosotros vamos teniendo a medida que vamos pues como creciendo en nuestro negocio. Entonces, es muy difícil que un proveedor, por ejemplo, con el cual venimos trabajando, no sé, hace 2 meses quiera darnos pues ya como ese tema del crédito
para que le paguemos, no sé, a 2 meses o a 3 meses. Entonces, digamos que estos son relaciones de confianza que se van alimentando, pero cuando nosotros tenemos un retraso en pagos del cliente y tenemos problemas de crédito con los proveedores, esto lo que hace es que se agrava pues como un poquito más la situación. Entonces hay que saber encontrar como el balance. Y en general, pues como la mala administración del dinero hace que el negocio pueda fracasar. Por tales razones, entonces es muy importante que nosotros empecemos a construir nuestro plan financiero. ¿Qué es un plan financiero? Es un dibujo en borrador que nos va a permitir tomar decisiones sobre nuestro emprendimiento. Entonces, nosotros tenemos un modelo de negocio que nos dice qué hace el negocio, qué es lo que queremos lograr, cuál es la visión que tiene el negocio, pero lo que hace el plan financiero es que coge todo lo que es el modelo de negocio y lo aterriza en términos de recursos y nos va a decir si contamos o no contamos con el recurso suficiente para cumplir con esas metas y objetivos que nos venimos planteando. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro plan de negocio? Entonces, lo primero es que, como les decía, entonces, el plan financiero es el reflejo del plan que tienes para el negocio, pero en términos de recursos que nos terminan diciendo si tenemos o no el dinero. Hay que tener en cuenta que el mejor plan nos da la flexibilidad para hacer ajustes cuando es necesario. Hay muchas personas que entonces llegan y empiezan a montar todo su plan financiero a principio de año y no tienen la costumbre de comenzar a hacer revisiones constantemente, entender qué es lo que está pasando. Ahorita tenemos una economía que está muy volátil, tenemos un dólar que sube, baja, sube, baja. Entonces, digamos que si nosotros estamos como trabajando con insumos o materia prima o estamos exportando, es muy importante que empecemos a tener pues también como control un poquito de lo que es esta TRM. Y si pensamos como que el plan de negocios va a ser tal cual nosotros lo estructuramos, que no va a cambiar, digamos que ahí estamos fallando un poquito. Entonces sí es muy importante que coloquemos un plazo de tiempo donde nosotros nos podamos sentar a revisar qué es lo que está pasando. Estoy cumpliendo con mis metas, estoy cumpliendo con mis objetivos, cómo están las ventas, cómo están los costos, de pronto tengo algo que se está desfasando. Otra que es muy importante es que tienen que entender que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Así como la ingeniería tiene su lenguaje, como la fotografía tiene su lenguaje, como la arquitectura tiene su lenguaje, cuando nosotros estamos en ese rol de emprendedores, entonces tenemos que aprender, aunque sea un poquito de contabilidad, porque nosotros como emprendedores o como empresarios, entonces vamos a tener que hablar con entidades como la Cámara de Comercio, como la DIAN, como los bancos, y estas entidades normalmente hablan en términos contables, como no quiero decir que se tengan que volver los más tesos, que se tengan que hacer una maestría, que tengan que hacer un pregrado, no, hay cursos ahora que son realmente muy sencillos, tipo finanzas para no financieros, hay muchas conversaciones ahorita alrededor del tema financiero, porque es uno de los talones de Aquiles que tienen los emprendedores. Entonces es muy importante que ustedes entiendan cómo funcionan los costos, cómo funcionan los gastos, cómo funciona el margen de utilidad, cómo funcionan este tipo de cosas, para que cuando su contador les entregue eh, les entregue cierta información, ustedes entiendan cómo deben hacer, pues cómo pueden desglosar como esta información. Otra cosa que es muy importante, traten de tener siempre aliados eh, que más que un intermediario ante ciertas entidades, sea realmente un aliado, que cuando uno está en ese proceso de pagar impuestos, muchas veces paga y paga y paga impuestos, pero no tiene esa claridad de por qué está pagando esos impuestos. Entonces es muy importante como que ese contador que nos está acompañando o ese equipo administrativo que nos esté acompañando esté en esa capacidad de decirnos, estás pagando tantos impuestos porque pasó esto, facturaste esto, porque estás obligado a hacer esto, y que nos explique pues muy bien cuál es la situación. Y aquí va a ser muy importante tener claro que la proyección va a ser como esa herramienta base. Entonces, una vez finalicemos este espacio, yo les voy a compartir una herramienta muy básica que les va a permitir crear su presupuesto, pero también van a poder tener pues como sus flujos de caja y empezar a organizarse pues desde esa parte financiera de una mejor manera. La proyección es esa herramienta que nosotros usamos para desarrollar el plan financiero y proyectar es nada más que contar una historia para ver el futuro. Y la idea es que entre más simple y más fácil de entender, entonces va a ser mucho mejor, porque en toda la historia donde estaba acompañando emprendimientos,
o diferentes organizaciones. Entonces, lo que ellas me dicen es, sí, yo tengo un montón de archivos, tengo 5 archivos en Excel, pero no sé dónde los tengo y sí, yo los utilizo muy de vez en cuando, ¿no? La idea es que nosotros utilicemos herramientas que realmente vayamos a utilizar, porque hay muchas entidades que tienen unas macros gigantes, que pagan por unos softwares súper avanzados, pero realmente no tenemos claridad de cómo funcionan. Entonces, la idea es que entre más simple y fácil de entender, entonces va a ser mucho mejor. Otra que es súper importante es que tenemos que ponernos metas realistas y máximo un año si de pronto estamos en una fase muy inicial. Si ya estamos como en una fase ya donde llevamos pues como mucho camino recorrido, ya podemos pensar en proyectar de 3 a 5 años más o menos, porque cuando de pronto estamos iniciando o estamos en una fase muy inicial y no tenemos como esa claridad de qué va a ser de nuestro negocio, entonces empezamos a perder esa visibilidad como lo son las ventas. Otra cosa que es importante es que este no es un documento muerto y que tenemos que revisarlo constantemente, como les venía diciendo. O sea, no es crear un Excel a principio de año y dejarlo hasta final de año a ver qué pasó, no es cómo nos vamos ajustando también a la realidad de lo que está haciendo la economía en estos momentos. Que es importante a la hora de empezar a construir ese plan financiero. Entonces, actualmente hay 3 informes que dan cuenta de lo que es, de cómo está, pues, como la situación financiera de cada negocio. Entonces, la situación financiera, que es como el balance general, como también se conoce, ahí hablamos de activos, pasivos y patrimonio. Y este informe finalmente lo que dice es cómo estamos y cómo nos estamos financiando. Si nos estamos financiando mucho de terceros, ya sea con bancos, ya sea con socios o cómo está esta estructura. El estado de resultados, que es el que habla de ingresos, costos y gastos, que es realmente importante porque hay muchas organizaciones que no son conscientes del costeo que tienen que hacer para entender bien qué implica una prestación del servicio o qué implica la producción de un producto. Entonces, este informe lo que nos dice es cómo nos fue y si somos rentables. Y finalmente, el flujo de caja, que es realmente importante, que nos está diciendo si estamos generando efectivo o si por el contrario necesitamos efectivo para que el negocio pueda continuar pues como creciendo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo mucho en estos 2 informes porque realmente es impresionante ver cómo las organizaciones todavía no son muy conscientes de esa parte de estructura de costos y esa parte de estructura de gastos que tienen que tener para poder generar como esas utilidades. Entonces, en ese proceso para entender cómo hacer esa planeación financiera, entonces la idea es que evaluemos esos objetivos de corto y mediano y largo plazo, porque cuando nosotros nos empezamos a proyectar desde el principio, entonces va a ser mucho más fácil cumplir con esos objetivos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el fondo de financiación para que las emprendedoras puedan acceder a un crédito, entonces a ellos se les entrega un plan de acción. En ese plan de acción ellos no tienen que decir, bueno, yo necesito 20 millones de pesos y estos 20 millones de pesos los voy a utilizar para aumentar mi inventario, lo voy a utilizar para tener una página web o lo voy a utilizar para contratar más personas. Y la idea es que ellas nos vayan contando a través de unos seguimientos cómo van avanzando en el cumplimiento de sus metas y cómo esto va impactando el nivel de las ventas. Entonces, marcar esos objetivos desde el principio nos va a ayudar como a trazar la mejor ruta para llegar a ellos y la idea es que siempre, por favor, tengan en cuenta que esos objetivos deben ser medibles, deben ser realistas y deben ser amigables con las políticas que tengamos dentro de la organización y con los recursos que tengamos, porque hay muchas organizaciones que, por ejemplo, dicen, ay, yo estoy vendiendo 10 millones, mañana me quiero vender 100 millones, pero no son conscientes que detrás de esos 100 millones, entonces necesitamos gente, necesitamos tiempo, necesitamos más recursos. Entonces, la idea es que los objetivos que nosotros nos planteemos para tener una buena planeación financiera estén muy enfocados en la realidad que actualmente tenemos dentro de nuestra organización. Estudiar las necesidades de capital y alternativas de financiamiento, yo creo que para nadie es un secreto que las organizaciones necesitan pues como dinero para crecer y muchas veces esa utilidad que estamos generando no es suficiente para llevar a cabo sus proyectos que tenemos pues como pensados. Entonces, por eso es que empiezan a recurrir a otras fuentes de financiamiento externos. Normalmente la figura que más se utiliza es la del crédito, pero también tienen que ser conscientes de que hay otras figuras como ángeles inversionistas, como Capital Semilla, como entidades como Fondo Emprender, que también están entregando recursos. ¿Qué sucede? Cuando ya nosotros empezamos a tocar esta parte de ángeles inversionistas o este tipo de recursos, hay que tener muy claro cuál es el valor que tiene la empresa.
Hay que hacer ese ejercicio de, bueno, yo cuánto estoy dispuesto a ceder en ese proceso de tener una tercera persona que me esté ahí acompañando o que quiera pues como que mi organización crezca. Y si estoy como en esa disposición de entregar esa parte. Normalmente utilizan pues más que todo el tema de los préstamos, es porque no implica como que tengan que ceder una parte de sus recursos, pero lo más importante en ese momento de entender el financiamiento es tener la claridad de para qué voy a utilizar esa plata y cómo se va a ver eso reflejado en el crecimiento de mi negocio. Hasta el momento tenemos alguna pregunta o todo súper bien. Si no, las pueden poner también en el chat y ahí también las vamos viendo. Porque si no, si me dicen que todo está súper bien, yo sigo aquí hablando como una lorita. Listo, por acá en el chat nos dicen todo muy bien, Camilo. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar a pasar a la acción. Eh, entonces, vamos a empezar a revisar como muy paso a paso qué tenemos que tener en cuenta para organizar pues como esa planeación financiera que tenemos que tener dentro de la organización. Entonces, lo primero es definir ese plan de negocios, que como les mencionaba al inicio, el plan de negocios es como esa sombrillita que está ahí acaparando como el plan financiero. Jorge, cuéntame. Buenas tardes para todos, buenas tardes. Buenas Te hago tardes. una pregunta, es que mira, nosotros hacemos parte de una organización que se llama la Mesa de Desarrollo Económico de la Comuna 15 de Guayabal, ¿cierto? Ujú, Uno de los objetivos pues, que hacemos en la mesa es como tratar de analizar un poquito de las situaciones empresariales, especialmente digamos en las empresas tipo micro. Y una de las que de lo que nos hemos encontrado es que en el discurso, o sea, pasando a la acción, suena muy bonito, el plan de negocios, tener en ujú, cuenta el portafolio, la proyección de ventas y todo el tema, pero la gran realidad es que tenemos empresas de supervivencia, o sea, ujú. somos sobre la marcha, entonces me gustaría que nos contaras de tu experiencia de esas empresas sobre la marcha, porque no hay, o sea, yo lo llamo, o sea, nosotros los empresarios tipo micro somos todólogos, ¿cierto? Ujú, Hacemos de todo y 100 pesos compiten como para 10.000 actividades que necesitamos cubrir. ujú, Entonces, si tú vas a la banca, está demostrado que es por lo causado. Te piden las 3.021 cosas que tienes que tener durante los 3 últimos años, ¿cierto? Y no te voltean ni a mirar, digamos, un buen business plan con un impacto poderoso. Entonces, me gustaría que lo abordaras como desde esa perspectiva que puede ser la realidad de muchos de los que estamos aquí sentados. sí, claro que sí, pues a medida que vayamos avanzando con el espacio, claramente el papel lo aguanta todo, ya la realidad es muy diferente, pero digamos que cuando ustedes también empiezan como a mostrar esos resultados y empiezan a tener como esa claridad de esa proyección financiera, digamos que la situación empieza a cambiar mucho. Por ejemplo, tengo un caso y ya le voy a dar la palabra a Luis Orlando. Eh, Tengo una emprendedora que está en Cali y resulta que Andre vende cosas de la marca Fruto Salvaje. No sé si de pronto la conocen, es más que todo como para temas del cabello. Cuando Andre llegó a mí para que yo le facilitara pues como ciertos recursos, ella me dijo, Lau, este es mi proyecto de vida, este es mi proyecto de vida, esto es lo que yo quiero hacer. Pero yo tengo o sea, mi parte financiera funciona así. Lo que yo vendo lo utilizo para también mercar, para los servicios, para lo que sea. Y, y no tengo como esa división de lo que es del negocio y lo que ya es para mí. Digamos que Ande estaba pasando por el programa de Emprender Mujer, entonces en ese entonces yo era la mentora, entonces bueno, empezamos como ese proceso de, bueno, Andre, vamos a empezar a organizarnos, vamos a empezar a ver qué tenemos que hacer. Entonces, con ella empezamos a estructurar toda la parte financiera. Entonces, André, ven cuáles son tus costos, ven, André, entonces, cómo nos ponemos un salario, porque es eso, cuando también estamos empezando, ¿qué sucede? Nosotros nos decimos, no, ¿para qué me voy a pagar un sueldo? Si es que el emprendimiento no da. Pero tampoco tenemos como la delicadeza de incluir ese salario dentro de los precios. Y el día que vamos a ponernos ya un salario, nos damos cuenta que el precio que estamos manejando no funciona. Entonces, con André fue mucho eso, ven cómo nos organizamos, ven también cómo diversificamos el capital, que no solamente sea como la entrega de la venta de productos de fruto salvaje, para que eres buena, que crees que puedes hacer más. André empezó a implementar su tema
de servicios como en el tema de transición capilar, entonces para que las mujeres puedan tener como sus crespos. Y bueno, iniciamos todo el proceso del crédito. André, antes de llegar a nosotros, estaba facturando 70 millones de pesos al mes, pero no tenía mucho control y casi que todo se iba pues como para el pago a Fruto Salvaje, pues como cosechadora. A 2024, Andrés cerró con unas ventas de 150 millones de pesos y solamente le entregamos 5 millones de pesos y estuvimos acompañándola constantemente para que ella organizara bien sus planeaciones, entendiera bien cuál es su estructura de costos. Hoy Andrés se va a formalizar, ya tiene su contadora y está pues como escalando a otros niveles. Entonces, de ahí es muy importante entender como cuál es esa planeación financiera y cómo tenemos que organizarnos pues también como para eso. Entonces, a medida que vayamos avanzando, les voy contando historias y vamos pues como entendiendo un poquito más como de todo este tema financiero. Miss Orlando, Hola, hola. bueno, muchas gracias por tus aportes y saludes a Camila. Eh, a ver, yo tengo un tema de bioeconomía circular y me he encontrado con dificultades y hay veces le he preguntado a personas, eh, contadores, por ejemplo, ¿cómo hago? Y no sé si esto lo tengas pensado tú tratar. Y yo pienso que es algo que hay que comenzar a involucrar porque se está buscando en todos los sectores trabajar con el tema de la economía circular. Es Ujú, cómo se valorizan esos residuos que salen de una primera etapa para una segunda etapa. Cómo se ujú, valorizan en costos, porque ya es una materia prima, o sea, por una parte salen como residuos, que entre ujú. comillas no valen nada, pero que ya para un segundo proceso sí tienen un valor. Entonces, hace uno para darle valor a esos residuos y generar un nuevo proceso económico o de generar dentro de su plan de negocio esos costos partiendo de un material que no valía nada, pero aquí sí va a tener y va a generar unos beneficios? Pues sí, digamos que he tenido como un programa que manejamos hace un tiempo con Bancolombia que se llama Encampo y ahí pues, por ejemplo, estuve trabajando con una organización de café. Y ellos, bueno, pues aparte de que vendían su café, entonces tenían como otros productos. Y una de las cosas que ellos hacían es que con el desperdicio que generaban pues del café, hacían hojas y hacían agendas, pues súper bonitas. Entonces, digamos que con ellos también trabajamos mucho como ese tema de entender cómo empiezan a costear entonces lo que cuesta esa agenda. Entonces, ahí es mucho también entender cómo el proceso de producción por el que pasa ese producto extra que nosotros vamos a sacar. Por ejemplo, ellos también tenían un tema de sacar vino. Alguien por aquí está diciendo, perdón, alguien tengo una recomendación de un buen contador que me pueda recomendar. Nosotros trabajamos con unas chicas muy buenas que participaron también en nuestro programa de Emprender Mujer. Se las puedo pues recomendar. Y si algo, pues como que conversan con ellas, son realmente muy buenas, tienen esa parte de análisis financiero también, entonces les puede funcionar. Y para seguir pues como con don Luis Orlando, digamos que ahí que va a ser muy importante dentro de ese proceso del costeo es entender qué sigue en ese proceso de producción y quiénes están involucrados dentro de ese proceso de producción. Porque quizás el material, por ejemplo, en este caso el café, ya tenemos un desperdicio, con eso no vamos a hacer nada, pero ese café en desperdicio no se va a convertir en una agenda solito. ¿Quiénes van a involucrar? ¿Qué otros ingredientes voy a tener ahí presentes para poder convertir ese desperdicio de café en una hoja? Entonces, ahí es donde es importante tener claro cómo ese proceso. Entonces, ahorita que empecemos a hablar como el tema de costeo, voy tocando como algunos ejemplos que nos puedan funcionar, ¿les parece? Y esperen un Gracias. segundo, por acá, espérenme un segundito, les voy a dejar de una vez el contacto de la contadora, pues, o sea, realmente me parece que es muy buena y te dan como esa mirada financiera también, no es como esto es lo contable y listo, no, financieramente también te dan como su punto de vista. La organización se llama IDEPROC, ella se llama Sara
y este es el teléfono de ella. En un segundito yo se los coloco de una vez porque si no, vamos avanzando y aquí nos queda. Es, es 21 645 1606. Nosotros hemos tenido pues como la mala fortuna de pasar por muchos contadores anteriormente porque es mucho lo que les mencionaba, o sea, uno no puede tener un contador que sea simplemente como un intermediario ante la DIAN, sino que sea un aliado que te esté acompañando y que te esté guiando en el proceso. Adicional, entendiendo que muchos de ustedes pueden tener un negocio que no está como, pues como pan lo de siempre, solo vendemos productos y servicios. No, aquí tenemos un componente adicional, entonces también contablemente uno necesita una persona que le permita como entender qué beneficios tributarios pueden existir y que te permitan pues también como beneficiarte de eso. Entonces, yo les recomiendo a ellas porque realmente son muy buenas. Y hay otra organización que se llama Russell Bedford. Esta sí está como a nivel mundial. Nosotros también trabajamos con ellos. Realmente la parte contable ha sido muy buena, pues, pero es más grande. Entonces es un contador que tiene un montón de empresas. Entonces es un outsourcing más grande. De pronto con IDEPROC es un poquito más personalizado, entonces como para que lo tengan presente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir todo el tema del plan de negocios, vamos a tener claro cuál es el portafolio, sobre todo de los servicios que estamos entregando, porque puede que aquí haya una mayor cantidad en temas de servicios, o bueno, que estemos pues como a la par con productos y servicios. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros estamos construyendo nuestro portafolio en temas de servicios, hay muchas organizaciones que tienden a dejarlo pues como mucho a la personalización. Y cuando esto ocurre, entonces hay una pequeña línea ahí donde podemos empezar a perder el control de las ventas, empezar a proyectar las ventas, establecer los costos totales, proyectar los gastos y encontrar utilidades. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí presente es definir cuáles son esos ingresos. Entonces, el ingreso es el dinero que entra a la empresa por sus actividades normales. Dependiendo del modelo de negocio, los ingresos pueden ser diferentes. Entonces, algunos pueden ser por ventas, que es cuando vendemos productos, cuando prestamos servicios, cuando alquilamos un espacio, cuando, por ejemplo, hacemos ventas de derechos de autor. Hay otro tipo de ingresos que son como por donaciones que podemos recibir, por pagos de intereses, por condonaciones de deuda. Para nosotros hacer una buena proyección, solamente tenemos en cuenta lo que depende de nosotros, o sea, la venta de ese producto que yo estoy haciendo, la prestación de ese servicio, ese programa que yo estoy haciendo. No esa donación que me llegó de un momento a otro por un apoyo al gobierno o esa donación que llegó del extranjero por X o Y razón. Hay que tener presente lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Y con el fin de proyectar las ventas, entonces hay que tener claridad de cuál es ese portafolio que yo le voy a mostrar a mis clientes. Entonces, el portafolio de productos o servicios es el listado de lo que ofrece una empresa. ¿Qué es importante tener dentro de este portafolio? Tener claridad de qué estoy ofreciendo. Y como les decía, con los productos puede ser muy claro. Entonces, por ejemplo, aquellos que están enfocados en hacer, no sé, temas de papelería, con recursos pues como reciclados. Entonces ellos tienen claridad de que venden sus lapiceritos, de que venden sus agendas, de que venden X o Y cosas. Aquellos que están más metidos en el tema de servicio, entonces muchas veces lo dejan muy abierto. Entonces no es lo mismo decir, yo presto asesorías para que las organizaciones puedan mm, implementar un sistema de pronto ecológico internamente pues, pero si lo dejan así de abierto, entonces va a ser como, sí, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Lo haces todo hasta el final o primero haces un diagnóstico, luego tenemos tantos espacios para revisar cómo lo vamos a implementar, luego tenemos tantos espacios? La idea siempre cuando estamos teniendo pues como este tema con los servicios es definirlo tan bien que no dejemos como a la imaginación absolutamente nada y tener claridad pues como cuando entregamos propuestas a los clientes. Ponerle nombre a absolutamente todo, cuando nosotros no le ponemos nombre, entonces lo que va a suceder es que de pronto no lo vamos a incluir ya sea en redes sociales, ya sea en la página web o sea en X parte. La definición clara, que era lo que les mencionaba, establecerles un precio, porque si tiene un precio es un producto o servicio. Esto va más enfocado para las organizaciones con el tema de los productos. Hay muchos que dicen, sí, yo entrego
mis lapiceros, yo entrego X o Y producto, pero yo ese domicilio entonces no se lo cobro al cliente. Cuando tú no le cobras el domicilio al cliente, entonces eso quiere decir que ese domicilio es un costo para ti y tiene que estar dentro de tu costeo. Pero si tú dices, yo le cobro el domicilio al cliente, entonces ahí es muy importante decirle como, entonces, ese domicilio tiene que estar dentro de nuestro portafolio, súper bien referenciado y con los precios. Entre más claro y definido, pues es como ese portafolio que nosotros tenemos, entonces sacar los costos va a ser la tarea más sencilla porque ahí viene como el proceso más importante, definir cuál es el costeo. Para definir como el tema de los precios, entonces vamos a depender de tres variables. La primera es la percepción de valor de los clientes. Vamos a tener como el tema de la competencia y los costos. Y la idea es que también empecemos a crear diferentes opciones de precio. ¿Qué sucede? Muchas organizaciones no se han tomado la tarea de sentarse a conversar con su cliente, de por qué prefiere nuestro servicio, por qué prefiere nuestro producto. Hace un tiempo yo estuve en una charla con Freddy Vega, el creador de Platzi. Yo soy súper fan, pues como de Freddy. Y entonces él decía que él prefería estar como en la parte de B2C porque le gustaba mucho conversar con los clientes y entender cómo funcionaba todo. Que cuando le tocó pasar a B2B fue súper duro, pero él decía como uno tiene que conversar con sus primeros 1000 clientes, porque con esos primeros 1000 clientes uno va a tener insumos para poder perfeccionar ese producto o ese servicio que está entregando. Y si nos ponemos a pensar en Rappi, ¿cómo surgió Rappi? Rappi era una organización que actualmente, que entregaba pues como sus domicilios, tenía algunas organizaciones, pero Rappi tenía un botoncito que se llamaba Rappi Favor. En ese Rappi Favor, entonces la gente decía, ah, es que yo quiero algo de X parte, por ejemplo, aquí en Medellín de la miguería, o necesito a alguien que vaya a X farmacia. A través del Rappi Favor, Rappi fue captando qué era lo que el cliente necesitaba. Y a medida que eso pasaba, entonces Rappi fue consiguiendo todas esas entidades. Entonces ya Rappi tiene un portafolio gigante, tiene el tema pues de cajeros, de farmacias, de supermercados, de un montón de cosas. Entonces es muy importante pues como tomarse esa tarea de empezar a conversar con los clientes y más aquellos que de pronto tienen un nicho muy específico, es muy importante pues como tener esa claridad. Entender la competencia. También esto es como supremamente importante. Cuando nosotros estamos en ese proceso, por ejemplo, de trabajar con recursos que de pronto pueden ser reciclados o que de pronto le estamos dando como esa segunda oportunidad, entonces muchas veces la gente no entiende eso. Entonces, uno tiene que empezar a evaluar cuál es la competencia, tanto directa o indirectamente, porque hay muchas organizaciones que dicen, no, yo no tengo competencia. Pues puede que nosotros estemos en un nicho muy específico, pero hay una competencia que y creo que ahorita la vamos a ver, que es la que el cliente dice, ah, no, pero es que yo en vez de consumir esto, prefiero irme a comprar esto. Entonces, es importante el tema de los costos, que ahorita pues lo vamos a ampliar un poquito más. Y el tema de crear diferentes opciones de precios es que mientras estamos en ese proceso de entender cuál es el precio final que vamos a poner para nuestros productos. Entonces, la idea es tener como esas opciones y entregársela a diferentes clientes. Y dependiendo a eso, entonces ver cuál empieza a funcionar de pronto un poquito más y cuál empieza a hacer sentido con lo que el producto que nosotros estamos entregando. Esto puede sonar muy obvio, pero el precio pues jamás puede ser inferior al costo del producto porque esto lo que quiere decir es que estamos perdiendo dinero. Esta es una de las maneras por las cuales nosotros podemos establecer precios, que es por precio y por margen esperado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a entregar un tema de capacitaciones, entonces yo voy a empezar a organizar. Entonces, bueno, tengo unos materiales para desarrollar las actividades que me valen 100.000 pesos, tengo un gasto de viaje que es de 500.000 pesos y tengo los salarios de las personas que son 400.000 pesos. Esto me dice que mis costos son de 1.000.000 de pesos. Yo tengo que definir cuánto voy a poner de margen de utilidad y yo puedo decir que voy a utilizar el 20%. Y no es que yo voy a llegar entonces a 1.000.000 le voy a sacar el 20% y eso es lo que yo voy a poner. La idea es que nosotros empecemos a utilizar esta fórmula para entender qué precio vamos a ponerle pues a nuestro producto. Entonces cuando empezamos a desglosar un poquito más, tenemos que tener aquí tenemos un costo de 1.000.000 de pesos, tenemos un margen de utilidad del 20% y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a reemplazar en esta fórmula. Entonces 1.000.000 dividido entre uno menos el 20%. Hacemos primero lo de abajo, se nos da 0,8, entonces esto va a ser igual a 1.250.000. Esto quiere decir que el precio de ese servicio que yo voy a prestar
debe ser de 1.250.000, que me va a permitir cubrir todos mis costos y establecer pues como el precio de mi producto, de tener un margen de utilidad. ¿Qué sucede? Sobre todo con las mujeres pasa mucho que les cuesta mucho poner un precio. Las mujeres tenemos el síndrome del impostor aquí, casi que siempre conversándonos al lado y diciéndonos todos, ¿será que sí nos van a comprar? ¿Será que ese precio sí funciona? Y en mi experiencia con este fondo de financiación, digamos que ha sido un tema complejo, pues trabajar esto con las mujeres. Y mi consejo en este caso es siempre llenémonos de argumentos que nos permitan entender por qué ese producto que estoy entregando o ese servicio que estoy prestando es mucho mejor de lo que puede haber en el mercado. Entonces, revisando esa competencia, no porque nosotros vayamos a hacer lo mismo, hacer esos estudios de benchmarking donde conozcamos qué está haciendo la competencia, no es porque los vamos a copiar, es porque los vamos a hacer mucho mejor. Entonces, es importante tener esa claridad de qué está pasando en el mercado. Hay muchas organizaciones que empiezan y van así como unos caballitos que no van para los lados, pero si nosotros no tenemos claridad de qué está sucediendo en el sector, de qué organizaciones de pronto están en tendencia, que está como siendo como más relevante dentro del mercado en el que nos encontramos, entonces estamos perdiendo una valiosa información ahí. Entonces, cuando ya estamos en ese proceso de definir cuáles son los precios, es importante que tengamos como un rango de precios ideal. Entonces, nosotros no podemos eh, cobrar si tenemos, si yo hago sillas y Camila también hace sillas, entonces, pero mis sillas valen 100.000, las de Camila 150. Entonces, ¿ustedes qué creen? El cliente que va a decir, ah, no, yo voy y le compro las sillas a Laura porque Laura me está vendiendo las sillas a 100.000 pesos. Pero hay otros clientes que pueden decir, ah, no, yo voy y le compro la silla a Camila porque vale 150.000 y porque Camila le pone un moño y me la lleva hasta la casa. Entonces, es muy importante entender qué hace la competencia, cuál es la propuesta de valor que yo estoy entregando. Y si mi propuesta de valor no es tan notable como la de mi competencia, entonces yo no puedo cobrar por encima de ellos, porque el cliente mismo me va a decir, ah, pero allí me lo están dando más barato. Entonces, la competencia lo que hace es que nos pone un techo cuando nuestra propuesta de valor no es muy diferente. Pero ahí está como esa tarea de nosotros. ¿Qué podemos hacer para tener una propuesta de valor que sea muy relevante y que el cliente diga, prefiero estar aquí? Y tenemos todo el tema de los costos y nosotros no podemos cobrar por debajo de los costos. Entonces ahí es donde empezamos a balancear qué precio puedo poner. Podemos poner el que queramos desde que sea superior a los costos y desde que no me genere pues como problema con la competencia. Siempre llénense de razones, hagan sus estudios de mercado, conversen con el cliente, revisen qué está pasando en el sector, entiendan bien cuál es esa propuesta de valor que están entregando. Ahora, a mí me parece muy chévere, hace un tiempo nosotros trabajamos con dos organizaciones en Montes de María, entonces con ellos también empezamos a implementar todo este proceso para entender cómo ellos empezaban a poner como toda la parte de sostenibilidad dentro de su negocio, porque son organizaciones que están pues como muy alejadas pues como ya de la sociedad civil y que de pronto no tienen ese contexto tan avanzado que de pronto podemos tener algunos estando más centrales pues como en las ciudades. Entonces empezarlos a acompañar en ese proceso y decirles, ah, bueno, entonces el papel que vamos a utilizar va a tener estas características y va a ser reciclable y así lo vamos a transformar. Y empezar a poner esas características dentro de los productos también hace que se genere como ese impacto y que cuando la gente vaya a comprar ese producto o vaya a entender cómo está funcionando ese servicio, entonces diga, "Ah, me gusta, porque entonces está generando ese impacto, porque estamos acompañando a X o Y personas, porque estamos, no sé, acompañando campesinos, porque estamos acompañando madres cabeza de hogar". Entonces, eso también genera que el cliente los tenga ahí como presente. Yo como sé que estoy vendiendo el precio correcto, entonces, si sé identificar si soy caro o barato con respecto a mi competencia, si con lo que estoy vendiendo alcanzo a pagar lo que le debo a mis proveedores, si me queda ganancia suficiente para cubrir obligaciones que haya solicitado, si puedo pagar los salarios de mis empleados a tiempo con lo que gano con las ventas o tengo que buscar recursos adicionales. Hay muchas organizaciones de ustedes que tienen como, hacen unos contratos muy grandes, pero el pago se ve redistribuido pues como de pronto más adelante. Por ejemplo, en el fondo también tenemos una chica de Bogotá que ella lo que hace es que ayuda a que las organizaciones puedan ahorrar energía. Entonces, dependiendo de lo que se ahorre
de energía, por ejemplo, en un año en una organización, entonces esa organización le paga el 50% de ese ahorro. Por ejemplo, una organización ahorró 100.000 pesos durante todo un año de energía con el sistema que ella implementa. Entonces ella se gana los 50.000 pesos, pero son pagos que recibe a final de año o a final a final pues como del proyecto. Entonces digamos que ustedes tienen que tener ese capital suficiente para poder cubrir esos costos, para poder cubrir esos gastos y para cubrir pues todo lo que implica. Entonces ahí empezar a mover capital se vuelve muy importante y también es muy importante también generar proyectos que de pronto nos empiecen a generar una rentabilidad un poquito más al corto plazo. Entonces es importante pues también tener como eso en cuenta. El tema de definir las cantidades es muy importante por el hecho de que es necesario saber cómo estimar cuánto podemos vender o cuánto necesitamos vender para el siguiente mes, para el siguiente semestre, para el siguiente año. Y la idea es que empecemos a revisar pues, como información histórica. Por favor, empiecen o tengan ese hábito de guardar cuánto se vendió en el mes, a qué personas se les vendió, porque igual eso nos permite pues como volver a tocar puertas y empezar pues como a movernos. Hay revistas muy buenas, por ejemplo, hay una que se llama Sectorial, que saca muy buena información económica, información de las cámaras de comercio, el DIAN, la DIAN, perdón, es que la DIAN, no, el DANE, el DANE. Eh, y bueno, entidades pues como de este tipo que nos permiten entender qué está pasando y cómo se está moviendo. Puede que algunos no tengan como esa información tan clara de su sector por lo mismo, porque están en un nicho muy especializado, pero sí es importante que nosotros empecemos a construir una data que nos permita decir, bueno, vamos a sentarnos a planear, venga, sentémonos y sabemos a quién hay que tocarles las puertas. Esa información histórica también nos permite a la hora de cotizar, entonces, entender cuánto tenemos que cotizar, cuánto nos puede funcionar y empezar a organizar pues como absolutamente todo súper bien. ¿Qué es importante cuando estamos en ese proceso de entender esas cantidades? Entonces, ¿yo cuánto puedo crecer? Que yo les decía, si uno vende 10 millones de pesos, no puede esperar que mañana se venda 100 millones de pesos, porque detrás de esos 100 millones de pesos, entonces hay crecimiento, hay personas, hay tiempo, hay insumos, hay un montón de cosas. ¿Dónde tenemos las mejores oportunidades? Y no sé si de pronto esto ya lo habrán conversado, pues como enfocado más en los canales de venta. No a todos nos funcionan los mismos canales de venta. Pues, o sea, hay organizaciones que les va bien por redes sociales. Hay organizaciones que les va muy bien con el voz a voz. Hay organizaciones que les va muy bien porque tienen su punto de venta. Entonces, hay que entender cuáles son esos espacios que a nosotros realmente nos funcionan y cómo podemos volvernos más fuertes en ese espacio y de pronto dejar de gastarle tanto dinero a X o Y canal. Entonces es muy importante empezar a identificar esto de modo que los recursos que ustedes inviertan, entonces sí se vean pues como retribuidos. Y aquí es si tengo los recursos para ese crecimiento, porque como les decía, si yo quiero crecer un montón, tengo que meter una plática por detrás para poder pues, como crecer. Eh, las cantidades van a depender de los recursos que tenemos y el crecimiento cuesta, que es lo que les mencionaba. Y finalmente, ¿cómo definimos las ventas? Las ventas es el precio multiplicado por las cantidades. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Oh, vamos súper bien. Listo. Ese silencio me dice que vamos súper bien. Entonces, ahora vamos a entrar con la parte de los costos y los gastos, que de pronto ahí es donde se genera un poquito más como todo el tema de la inquietud, de todo el tema pues de cómo hacerlo bien. Entonces, tenemos los costos y tenemos los gastos. Los costos son todas esas compras que nosotros hacemos y que impactan en la producción del producto o en la prestación del servicio. Sin estos no tenemos un producto final. Entonces, supongamos, vamos a hacer el ejemplo con esta chica que está haciendo como estos proyectos para el ahorro de energía en diferentes organizaciones. Entonces, ella tiene a unas personas que se encargan de medir como absolutamente qué está pasando dentro de la organización y dónde se está generando el mayor desperdicio, pues en temas de energía. Entonces, si el día de mañana la persona que acompaña a X empresa no llega, entonces ese servicio sencillamente no se presta. Entonces, esa persona que está acompañando esa organización se considera como un costo. Mientras que los gastos son esas compras que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa y sin estos podemos tener pues, como el producto, la prestación del servicio. Un gasto viene siendo la contadora.
La contadora nos hace los impuestos, todo, nos ayuda con las cuentas, con los estados financieros, pero la contadora no está inmersa en ese proceso de prestar ese servicio o de entregar ese producto final que nosotros tenemos. Muchas veces entre estos conceptos tenemos una zona gris, entonces hay que entrar a analizar dónde lo podemos ubicar mejor. Y de esta manera saber, pues, como si el producto nos deja utilidad. En este caso es, por ejemplo, aquellos que tienen, ya tienen fábricas y, por ejemplo, en la parte de abajo, entonces tienen toda la parte de producción y en la parte de arriba tienen la parte administrativa. Entonces, la parte de producción es un costo, pero la parte administrativa es un gasto. Entonces ahí, ¿cómo hacemos el balance? ¿Qué ponemos? ¿O lo ponemos todo como un costo o lo ponemos todo como un gasto? Ahí hay que empezar a dar un porcentaje. Entonces, la parte de producción, hacer una medición de, bueno, cuánto valen esos servicios, cuánto vale ese arriendo y entregar un porcentaje que se va a ir como costo. Y a la parte administrativa que de pronto no requiere como ese 24/7, que no trabaja los fines de semana, entonces le damos otro porcentaje tanto a servicios como a arrendamiento y eso lo consideramos un gasto. También vamos a tener como esos costos fijos y esos costos variables. Los costos fijos no importa lo que yo venda, el valor va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, temas de arriendo. O sea, si yo pago un arriendo de 3 millones y yo me vendo 1 millón o me vendo 50 millones de pesos, el arriendo igual va a ser de 3 millones de pesos. Y tenemos los costos variables, que el costo va a depender de las cantidades que se vendan. Entonces, si vendemos más, entonces estos aumentan. Por ejemplo, de materias primas, honorarios, por proyectos, materiales, y bueno, entre otros. La idea es que nosotros no intentemos llenarnos de muchos costos fijos, porque cada unidad de producto que yo venda me tiene que ayudar a pagar un servicio de mis costos fijos. Entonces, por ejemplo, con el arriendo. Si yo solo este mes me vendí 100.000 pesos, y tengo un arriendo de 3 millones de pesos, pues casi que esa plata se va toda para pagar el arriendo. Pero si, por ejemplo, yo en servicios me hice como 20 servicios de 100.000 pesos, vamos a suponer, y tengo el arriendo de 3 millones, lo que vendí por cada servicio va a ser cada vez menor, porque eso en microeconomía se conoce como economías de escala. Cuando yo produzco más, cuando yo vendo más, entonces mis costos tienden a disminuir. ¿Y cómo podemos costear? Aquí era como lo que quería llegar con la pregunta que me hacía don Luis. Eh, Vamos a empezar a describir todo el proceso que nosotros tenemos dentro de ese producto que vamos a entregar o dentro de ese servicio que vamos a prestar. Entonces, por ejemplo, con esta organización de café, que también trabajaba con desperdicios. Ellos llegaban, entonces en tiempos de cosecha, contrataban pues a todas las personas que estaban en ese proceso pues como de cosechar el café. Se hacía pues como todo el proceso para transformar el café, ya todo el tema pues como del empaquetado, empezar pues como a anotar absolutamente todo qué ocurre, qué está pasando, para que nada se nos escape. De ahí entonces vamos a sacar como la lista de materiales, insumos y personas que necesitan. Aquí es muy importante que nos preguntemos cómo funciona la empresa ideal, porque como les decía al inicio, de pronto si estamos en una fase muy inicial, muchas veces nosotros no tenemos en cuenta un salario para nosotros, ¿cierto? Y como nos decía ahorita Jorge, entonces estamos en esa situación donde nosotros hacemos de todo. Entonces nosotros somos el de mercadeo, somos el que vende, somos el que hace la factura, somos el que hace todo. Si estamos en ese proceso, pues en el que apenas estamos comenzando como con absolutamente todo el proceso, entonces yo, si no me puedo pagar un salario, al menos ténganlo dentro de ese costeo, dentro de ese presupuesto, porque es lo que les decía. Si yo no lo tengo en cuenta, el día de mañana si necesito una persona, me voy a dar cuenta que el precio que estoy utilizando no me va a funcionar y quizás nosotros podemos como vivir por ahora así, pero cuando ya entramos a contratar a una persona, entonces a esa persona hay que pagarle un salario, si la vamos a contratar pues como eh, con un contrato laboral, entonces hay que pagar unas prestaciones sociales, hay que tener en cuenta como absolutamente todo esto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos máquinas, necesitamos, eh, necesitamos, por ejemplo, cuántas personas, necesitamos un espacio. Entonces empiecen a pensar que yo qué puedo necesitar. Quizás al inicio puedo decir, no, yo no le puedo cargar todo un arriendo a este servicio que estoy prestando, pero si yo a medida de que voy avanzando, de que voy creciendo, voy poniendo como un poquito de lo que me cuesta esa rienda, entonces ya cuando tenga el local, entonces no se va a sentir tanto el impacto de la subida de precio,
Porque, ¿qué sucede? Si yo le digo, por ejemplo, a un cliente, vea y ves que yo te prestaba este servicio en 1.000.000 de pesos, pero como me tocó conseguir local, entonces ya no es 1.000.000, sino que ya es 1.500.000. ¿Qué nos va a decir el cliente? Ah, no, pues yo me voy para tal parte porque de pronto me sale más barato. Entonces, es muy importante que entendamos cómo funciona esa empresa ideal, qué necesitamos para nosotros crear nuestros, eh, que entregar pues como esos servicios o producir pues como todos los productos y ya empezar a separar qué es un costo y qué es un gasto. Entonces ya empezar a definir entonces el costo por unidad de compra. Entonces, cuánto me vale el arriendo de un mes. Cuánto de pronto llegar al nivel de empezar a medir una máquina, cuánto me cuesta y cuánto me está entregando en temas de producción y empezar a definir también los costos en la misma unidad de medida producto o servicio que vendes. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer vino con desperdicios de X o Y producto que estemos manejando, entonces yo ya tengo los desperdicios, pero entonces también necesito una botella, necesito transformar eso en licor, entonces, ¿qué implica todo ese proceso para llevarlo a que se convierta en un licor? ¿Cuánto me cuesta mientras eso eh, tiene como ese proceso de añejamiento? Entonces es muy importante ser muy, o sea, yo en este sentido sí soy como un poquito psicorrígida, pero sí es importante tener como esa métrica de absolutamente todo lo que está pasando, porque eso nos permite a nosotros hacer un buen costeo y entender muy bien cómo podemos, pues, como generar mayores utilidades. Ya con el tema de los gastos, entonces, los gastos son las compras que hacen a la empresa funcionar. Normalmente son fijos, pero hay algunos que pueden ser variables, entonces, como las transacciones bancarias, aquellos que de pronto lo que les decía al inicio, están muy sujetos a temas de, no sé, exportaciones, importaciones, estar muy pendientes ahí como cómo está la TRM. Estos días ha estado como estable, como entre 4.000, la semana pasada llegó a 4.006 pesos, ha estado como entre 4.100, 4.170, pues casi llegando a los 4.200 pesos. Digamos que todo lo que ha hecho pues Estados Unidos ha venido afectando mucho la moneda, incluso cuando empezó la guerra como con Trump y Petro, ahí tuvimos un dólar que se subió impresionante, pero digamos que es muy importante estar como empapado de qué está sucediendo en general en el mundo y cómo eso nos va a afectar a nosotros. Entonces, bueno, como para que lo tengan ahí presente, entonces aquellos que hacen estas transacciones y estas negociaciones es muy importante pues como tener claridad de cómo funciona la TRM, siempre que hagamos un tema de costeo, tratar como de tener un promedio de los últimos 3 meses por lo menos, y yo les recomiendo, y esto también te lo recomiendo, tener un porcentaje de imprevisto. Es supremamente importante porque cuando uno presta un servicio, muchas veces eso no sale, puede que algo suceda, ¿cierto? Entonces, si las cosas salen mal, que uno pueda tener un porcentaje ahí que pueda cubrir y que pueda organizar. Entonces, también entre sus planeaciones tengan un porcentaje que se vaya a imprevistos. Pero aquí hay un comentario que dice que si de pronto acá en Medellín, si ellas están aquí en Medellín, y casi que todo lo hacen es de manera virtual. Entonces, también tienen esa facilidad, como para los que no estén acá. Mm, Temas de transportes, impuestos por movimientos financieros 4 por 1.000 y nuevamente todo lo que yo venda tiene que aportar para que yo pueda cubrir los gastos y la empresa pueda funcionar. Entonces ahí es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que empezar a medir muy bien cuáles son los gastos que nosotros vamos a contemplar. Las estructuras, pues la contabilidad normal, pues clasifica como estos gastos, que son los gastos de personal, que aquí son más que todo como los administrativos, temas de honorarios para el contador, para el abogado, para temas de revisoría fiscal, los arrendamientos, remodelaciones, mantenimiento y reparaciones, servicios públicos, procesamiento de datos, que son esos softwares que nosotros utilizamos, seguros, impuestos. Es muy importante, como ustedes son organizaciones pues que están como más enfocados en temas pues como de sostenibilidad, que empiecen a entender cuáles son esos impuestos, pero también cuáles son esos modelos que de pronto les pueden funcionar como para beneficiarse tributariamente. Eh, Temas de aseo y cafetería, papelería, transporte, restaurante, gastos de viaje, muy importante que tengamos en cuenta esto. Aquellos que normalmente suelen asistir a ferias, sean nacionales o internacionales, es importante saber a qué feria vamos, porque hay muchas emprendedoras que, por ejemplo, me dicen, sí, yo solía ir mucho a ferias, pero ya empiezo a distinguir qué ferias me funcionan y qué ferias no me funcionan.
porque no todo el mundo es cliente de uno, entonces es muy importante también tener presente eso. Gastos bancarios, publicidad o mercadeo, que es importante aquí con todo el tema de la pauta. La pauta también se considera como inversión, pues porque si una persona llega y te compra un producto, o si una persona llega y te dice, "Ah, es que vi tu publicidad en LinkedIn o vi tu publicidad en, no sé, en Instagram y quisiera pues como conocer un poquito más de tus servicios". Entonces, digamos que la pauta que nosotros pagamos se considera también como inversión, pero solo si nosotros hacemos ese correcto seguimiento de, bueno, cuántas personas me están llegando por X publicidad que entregué. Y gastos personales, que esto no quiere decir que son como el desayunito, el almuercito, la comida, el arriendo de la casa personal, no. Esto es más que todo como esos espacios que nosotros tenemos con clientes. Entonces, ese seguimiento que uno le hace al cliente hasta que el cliente ya cierra la venta, entonces que el almuercito, que el tintico, que la agendita, todo este tipo de cosas. Esto es un poquito pues como de los impuestos. Normalmente en Colombia estos son los impuestos que son más recurrentes dentro de las organizaciones. El IVA, que es el impuesto al valor que le agrega una empresa, producto o servicio, lo cobra toda empresa cuyas actividades estén grabadas con el impuesto, no nos pertenece, hay que declararlo a la DIAN, por lo que en el plan financiero no lo debemos tener, pero sí en el flujo de caja, que es importante. Cuando ya nosotros estamos formalizados, mm, y ya estamos en ese proceso, pues, o estamos en ese proceso de formalizarnos, es muy importante como obtener esa claridad de que en un momento vamos a tener que cobrar IVA si la actividad que nosotros hacemos está pues como para que cobremos IVA, aunque casi que en Colombia, casi que todo el mundo tiene que cobrar IVA. Cuando nosotros estamos en ese proceso, es bueno que meses antes empecemos a hacer subidas pequeñitas al precio, para que no nos pase con lo del arriendo. Decirle al cliente, ay, no es que antes te cobraba 1.000.000, ya te cobro 1.190.000 porque te tengo que pagar el IVA. Entonces el cliente que va a decir como, pues ahí nosotros tenemos dos opciones: o nosotros nos asumimos ese IVA y perdemos platica, o perdemos un cliente. Entonces es muy importante también que con el contador nos empecemos a alinear para entender cuál es la mejor estrategia tributaria. Y el tema de retención en la fuente, que no es un impuesto, es el cobro anticipado del impuesto de renta, que consiste en retener una parte del pago que se le hace a alguien. Entonces, por ejemplo, es como un ahorrito que uno hace para la declaración de renta. Entonces, por ejemplo, cuando uno presta un servicio, una organización le puede retener entre el 10 o 11%, dependiendo pues como de cómo estemos constituidos, entre el 4 y el 10%, dependiendo de cómo estemos constituidos. Y digamos que cuando ya tengamos que declarar renta, entonces la DIAN nos va a decir, por ejemplo, "Ay, Laura, usted debe 100.000". Pero yo le puedo decir, señora Diane, qué pena, pero me retuvieron, no sé, 60.000 pesos en retenciones en la cuenta. Entonces, ahí tenemos que hacer, pues ahí se nos disminuye como el pago que tenemos que hacer. Este también me impacta en el flujo de caja, entonces no lo tenemos en cuenta como tal en la planeación financiera, pero sí es muy importante, por favor, que tengamos un control de esas retenciones en la fuente que nos están aplicando, porque a principio de año, por ejemplo, en estos momentos, todas las organizaciones estamos en pro de qué, de poder conseguir todos esos certificados para poder hacer la declaración de renta a mitad de año más o menos. Y el impuesto de renta, que es el impuesto que se le paga al Estado por las ganancias que obtenemos, quienes declaran, entonces, las personas naturales, que son los que cumplen los límites en temas de transferencias, en temas de ingresos, en temas de movimientos de tarjetas de crédito. ¿Cuánto es el impuesto? Está entre el 0 y el 33% hasta el momento. Quién sabe qué va a pasar, pues, como con tantas reformas que se han venido cayendo últimamente al gobierno. Las SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, todas tienen que declarar, y cuánto es el impuesto es del 35%. Y tenemos las entidades sin ánimo de lucro, que creo que aquí pueden haber varias, que dependiendo del tipo pueden declarar o no. Con las entidades sin ánimo de lucro, entonces nosotros tenemos un régimen tributario especial, que con este régimen tributario especial, entonces las entidades sin ánimo de lucro pueden participar de él, y lo que hacen es que temas de declaración de renta no tendrían que pagar, pero en caso de que lo tengan que pagar, la tarifa mayor sería como el 20%. 35% aplica pues como para aquellas que no han accedido pues como a esto. Eh, ¿Qué sucede con estas entidades sin ánimo de lucro? Es muy importante pues como cumplir con ciertos controles, y que uno sí esté cumpliendo como con esas actividades meritorias para participar del régimen tributario especial. Y ya,
cuando nosotros empezamos a ver todo el proceso, así se puede ver un estado de resultados de manera muy gráfica. Entonces tenemos unos ingresos, suponiendo que toda la plática que entra a la organización entra como si fuera agua, así como entra va a empezar a salir por unas llavecitas. Vamos a tener la llave de los costos, de los gastos, de los impuestos, y lo que nos queda después de cubrir todas nuestras responsabilidades es la utilidad. Entonces aquí tenemos que preguntarnos si quedó algo. Si quedamos en cero, entonces quiere decir que las cantidades que se necesitan para cubrir los costos y los gastos es el punto de equilibrio, y a partir de allí entonces empezamos a tener utilidades positivas. Si tenemos utilidades, quiere decir que vamos por buen camino y que somos sostenibles, pero si no hay utilidades, entonces hay que empezar a replantearse varias cosas. Si podemos aumentar los precios, si de pronto podemos vender en más cantidad, si podemos disminuir costos o gastos, o si podemos ajustar el modelo de negocio, que también es una opción que es realmente muy válida. Nosotros aquí hemos visto muchos emprendedores que han estado en ese proceso de tengo que reajustar el modelo porque sencillamente no funciona. Uno de los casos que tuvimos hace un tiempo era una plataforma que lo que hacía es que iba a las organizaciones y a través del peso, el índice de masa corporal y otros datos, preguntas que hacía de cada uno de los empleados, entonces podía decir qué nivel de bienestar podía tener la organización y cómo eso se podía haber impactado en temas de incapacidades o en este tipo de cosas. Resulta que cuando Tomás empezó a hacer pues como todo su proceso, entonces se dio cuenta que no funcionaba. Entonces lo empezó a pulir un poquito más. Entonces ya no lo hacía solamente con el peso, sino que también a través de los relojes inteligentes empezaba a hacer como el seguimiento de la actividad que hacían las personas. Pero ahí también fue como, pues, algo le falta. Actualmente Tomás está trabajando con Go Rigo Go. Él le ha implementado varios softwares a ellos, con todo el proceso pues que ha hecho Rigo con las bicicletas y con las carreras y todo eso. Entonces, digamos que es muy importante que tengamos esa capacidad de resiliencia y de decir, bueno, si ya me metí en esto, ¿cómo lo vamos a sacar y qué vamos a hacer? Pero que ustedes consideren es una opción válida y tenemos que encontrar pues como la manera de salir de ahí. Ya que tenemos nuestro plan financiero, entonces, ¿qué es importante? Tratar de diversificar las fuentes de ingresos. Es supremamente importante. Hay personas que piensan que solamente pueden prestar un servicio y ya. Este de pronto no puede ser como su caso, pero hace un tiempo que estuve en Manizales en un taller de Emprender Diverso, que es nuestro programa para la comunidad LGTBIQ+. Mm, Había una chica que me decía, es que yo vendo maquillaje, pero pues yo no veo cómo ganar más plata porque pues a mí el maquillaje ya me lo vende una empresa y yo no puedo subir más el precio porque si subo más el precio, pues digamos que ahí entra un tema de conflicto de intereses. Entonces le decíamos como, pero pues si tú eres maquilladora, ¿por qué entonces no tienes talleres para maquillaje? Entonces siempre invitarlos a pensar fuera de la caja, ¿cómo más podemos conseguir ingresos? Presupuesto y gestión de costos, los costos son todo. Entonces, por favor, tómense el tiempo de pensar cuando estamos entregando ese servicio, cuando estamos haciendo ese producto, qué cosas intervienen ahí. Si yo estoy trabajando con desperdicios, pero ese desperdicio, para que un desperdicio se vuelva vino, hay un proceso. Entonces, ¿cuánto vale hacer ese proceso? Revisar estrategias de precios y políticas de ingreso. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a negociar con proveedores? ¿Cómo empezamos eh, a negociar, a tener diferentes temas de precios, como yo les decía? Entonces, para entender cuál nos funciona un poquito más, el tema de las subvenciones y el financiamiento, por favor, analicémoslo muy bien y no nos quedemos solo en el crédito, porque hay muchas organizaciones que están en ese proceso, pues como de entender. Y si ya optamos por un crédito, por favor, por favor, por favor, revisemos la letra pequeñita, porque cuando nosotros estamos con el fondo de financiación, empezamos a revisar. Cuando nosotros empezamos con todo esto, eh, queríamos entender básicamente qué pasa en el sector financiero, porque el sector financiero en general para las mujeres en este caso tiende a tener muchas barreras por el hecho de que las mujeres nos embarazamos. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer está en embarazo de 4 meses, donde los bancos no saben qué va a suceder? ¿Cierto? Pero también en ese proceso de entender cuáles son esas barreras, lo que encontramos es que las mujeres somos más buenas pagas. Y bueno, entonces ahí teníamos como algo. Luego, cuando empezamos a entrar en el mundo ya de los emprendedores, nos damos cuenta que lo que nos decía Jorge al inicio, o sea, no hay cómo acceder, porque hay unos que estamos en ese proceso de iniciar, entonces digamos como que
Un presupuesto no va a ser como ahí, sí, vea, yo tengo la ilusión de vender absolutamente todo esto. Y cuando accedemos a esto son con unas tasas gigantes del 50% en estos días. Conocí pues como una organización que ponía tasas como, sí, como el 50, 60%, y yo decía, Dios mío, con razón la gente. Entonces todo esto se termina volviendo un círculo vicioso porque muchas veces la gente no tiene como pagar unas tasas tan altas, pero entonces si quiere crecer, ¿cómo más lo va a hacer? Entonces, por favor, si van a acceder a financiamiento, busquen muy bien qué hay en el sector, qué se puede acomodar. Por ejemplo, Interactuar ofrece muy buenas tasas, y tiene pues diferentes productos para organizaciones. Creo que Banco Bogotá también tiene pues como varias opciones. Bueno, hay diferentes bancos que están como en función también como de acompañar a los emprendedores, pero muy importante siempre que revisemos esa letra pequeñita que nos están entregando, que tratemos de entender un poquito cómo funciona el sector financiero, porque a veces el sector financiero hace todo muy complejo. Entonces, por ejemplo, muchos nos quedamos con "Ay, una tarjeta de crédito y me van a dar Netflix gratis 3 meses". Y uno dice, ay, no, Netflix gratis 3 meses, qué rico. Entonces, hagámoslo. Entonces, siempre traten de ir un poquito más allá y entender qué otras cosas hay en el sector. Empezar a revisar temas de análisis de impacto y retorno de la inversión. Entonces, tener claridad como de esos KPIs. Uno de esos es qué está pasando, con esa pauta que estoy entregando, cuántas personas están llegando por la pauta, que no sea como ahí es que si yo pago 10 millones de pauta, pero ni idea qué pasa con esa plata. Entonces, también empezar a revisar como qué retorno de la inversión empezamos a tener, definir objetivos y resultados esperados, identificar cuáles son esos indicadores de impacto. Actualmente estoy con un programa de medición de impacto de Confama, y hay una organización que no sé por qué siempre termino trabajando con organizaciones de café, pero él me decía, ah, sí, yo entrego el café, ya. Y para él es, ah, yo comercializo café. Entonces yo le decía, pero pues, ¿cuántas familias estás ayudando? Cuando tú contratas a una persona, no estás contratando solo a una persona, estás cambiándole la vida a toda una familia. Entonces nosotros somos conscientes del impacto que estamos generando solo en esa familia. Por ejemplo, con él también venimos trabajando mucho el tema de los desperdicios. Tengo otro que está más enfocado en el sector turismo, y él me decía como pues es que yo los llevo a X zona, pero entonces yo también lo conecto con la señora que hace los fiambres, lo conecto con la señora que vende el tintico en la esquina y les cuenta la historia del pueblo. Entonces él no ha sido consciente como del impacto también que está en ese apoyo que le está brindando a la señora de los tintos, a la señora de los fiambres. Entonces es que empecemos a ser como más minuciosos frente al proceso que estamos haciendo nosotros. Medir el impacto cultural, evaluar resultados financieros y el análisis pues como de los costos y los beneficios. Yo aquí tengo una herramienta. Antes de empezar con la herramienta, quisiera como abrir esta partecita ya como para comentarios, preguntas, inquietudes, historias. También si tienen historias para contar, maravilloso. Jorge. Eh, Buenas tardes. No, digamos, escuchándote, pues, y como toda la metodología financiera que se debe aplicar, pues, en el desarrollo de empresa y lo pone uno, digamos, a pensar a uno mucho en los retos. Lo que nos hemos encontrado, digamos, desde ir técnica y desde los ejercicios que hemos hecho en el tema, digamos, empresarial y microempresarial es que no existe, digamos, un método o una plataforma o algo que le haga trazabilidad al tema de las empresas, ¿cierto? O sea, me quedo hasta sorprendido de Cámara de Comercio que con 120 años tú le preguntas, venga, ¿por qué las empresas se va al 75%, se van en los 2 primeros años, y es el Valle de la Muerte, y llevamos 30 años en un ecosistema de emprendimiento? Y hoy, por ejemplo, Medellín es distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, cuando tú haces un zoom de, venga, esto es lo que está pasando con la gran mayoría de quienes le están apostando a crear empresa, y no hay nada construido hoy que es un mundo de plataformas. Meta administra la tercera parte de la población en su plataforma con tres muy dinámicas: Facebook, Instagram y WhatsApp. Y cuando uno dice, venga, que a nivel local, ¿por qué nuestros empresarios? Porque ahorita lo que hablabas del impacto positivo, que es totalmente real, hay que darle profundidad a esos impactos positivos,
pero cuando nos muestran los números que el 75% generan un impacto negativo, inclusive eso en el estudio que hicimos cuando dice, ve, me quebré. Uno dice, no, venga, si te quebraste, el capital no desapareció porque no se evaporó, o sea, se va a otras formas de capital, o sea, queda en otros bolsillos, no está en el tuyo. Entonces uno se queda muy sorprendido porque cuando vos vas a decir, le vamos a apostar a hacer empresa en Colombia, resulta y sucede que las barreras de entrada son muy grandes por toda la normativa, por toda la complejidad que hay que tener en cuenta. Entonces uno dice, venga, ¿qué estrategias, por ejemplo, desde Hub, desde el mismo Banco de Bogotá, desde ustedes como organizaciones, han detectado de que, venga, esto es una realidad, tenemos que afrontarla, tenemos que darle, porque, por ejemplo, el taller de hoy, muy poderoso, todos los talleres han sido muy poderosos, pero igual invito al equipo de IPA Hub, decir, venga, una plataforma que te dé trazabilidad, que te dé seguimiento, porque uno dice, venga, yo dónde estoy como empresario, ¿a qué me debo? ¿Cierto? Entonces me concentro en los costos, en los gastos, en la venta, en la cartera, en cubrir la seguridad social, en hacer el balance paladiano, en entregarle el tema, digamos, al contador, porque tenemos un país muy radicado en lo contable y eso ya estuvo, o sea, ya se consolidó, ahí no hay realidades. Entonces, si no, tú no tienes, digamos, una estrategia, como lo decías ahorita al principio, de que tu contador se vuelva en ese aliado estratégico para que te haga entender los números, que es el desborde de cualquier actividad comercial que hagas, o empresarial, o industrial, o de servicios. O sea, a la final la radiografía son los estados financieros. Y de ahí tienes un socio que no se te va a quitar, que es el Estado. Y uno muchas veces dice, wow, ¿y aquí qué hago? Porque me muevo en esas cortinas de piso y techo de mercado. Venga, yo cómo defino mi precio. Ya hay por ahí investigadores que dicen que el precio es psicológico. Y uno dice, uy, Latam es un mercado de precio. Te voy a contar, digamos, una anécdota. Yo trabajo en el tema del aire acondicionado y estuve en una capacitación de LG, la multinacional. LG pasó con un modelo de equipo del Multive 5 al Multive I, lanzado en Europa. O sea, cambió ahí por el tema de inteligencia artificial y la suba tecnológica. En Latinoamérica desarrollaron Multive 5 Pro para poder bajar los precios porque no podían saltar porque se perdían parte del mercado. Entonces uno dice, uy, si una multinacional hace ese frenón en seco, nosotros, o sea, nuestro mercado se define mucho por precio, ahí es donde uno dice, venga, a veces las condiciones al interior, o sea, porque el personal quiere menos responsabilidades y más sueldo, ¿cierto? El Estado quiere menos programas, pero más carga impositiva, ¿cierto? El mercado se define donde el grande quiere que tú le vendas y le fíes a 90 días, ¿cierto? Que queda muy curioso que ley de pago justo, cuando eso debiese ser lo justo, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, ese tema de ser empresario y del tipo micro, que es la gran mayoría, digamos, de los que participamos en estos programas, porque aquí no ve uno ni a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni a Gilinski, ni a nadie de los grandes empresarios, pues, del país, pero cuando uno ve que sus empresas desarrollan unas condiciones muy agrestes para el micro y el pequeño, uno dice, venga, entonces, ¿cómo esta gente no tiene, digamos, esa percepción del impacto que hace cuando me pone a mí unas barreras, digamos, muy altas y ellos tienen más del 50% del patrimonio que hay en el país, ¿cierto? Entonces uno dice, son los números, son los datos que Cámara de Comercio entrega. Ahí uno dice, venga, ¿qué estrategia implementar? Y los invito a ustedes que están, digamos, aquí en el IPAJU de Medellín, para que miren todo el tema del ecosistema. Y el ecosistema visto como un todo es todo menos un ecosistema, ¿cierto? Porque no están coordinadas las cosas. Entonces tú empiezas como emprendedor buscando oportunidades a ir a una cantidad de eventos donde en todos los eventos vas a ver condiciones muy similares. Y termina uno fusilándose en el consumo de energía, de espacios, y uno dice, bueno, pero es lo que hay, es lo que hemos construido. Entonces era más como esa apreciación personal.
y Ujú, después de que miren la posibilidad de que empiecen a liderar como esa plataforma de seguimiento, porque eh, eh, te lo puse ahí inclusive en el chat cuando hablaste de esta chica por allá, creo que en Cali, del acompañamiento. ujú, O sea, el elemento clave, acompañamiento, porque lo tienes como una experiencia de éxito que la chica pasó de vender miles a vender, no sé si fue 150 millones de pesos que dijiste. ujú, Y dice, venga, esos resultados, cuando tú tienes ese coach ahí detrás, dándote ese ánimo, ojo, ese no es el camino es este, los resultados se ven, pero lastimosamente ese acompañamiento, uno a veces como empresario, como emprendedor, se siente muy solo. ujú. O sea, porque hay una cantidad Sí, de ecosistemas, pero cosas muy dispersas y uno dice, no sé qué hacer aquí, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿A quién le digo? La llamada a un amigo, 50 y 50. ajá. Sí, Bueno, no, claro, es listo. completamente entendible. Digamos que eso, así como tal cual me lo dijiste, ha sido mucho la experiencia de este año con el fondo de financiación. De las emprendedoras me dicen es que uno como emprendedor está muy solo y de dónde busca ayuda. Por ejemplo, con lo que me decías, que uno en qué se enfoca, eh, cuando tiene que vender, cuando tiene que hacer la factura, cuando tiene que hacer un montón de cosas, tienen que estar muy pendientes porque hay muchas cámaras de comercio que les brindan muchas ayudas. Entonces, por ejemplo, en Manizales, creo que incluso las cámaras de comercio facilitan auxiliares contables que les pueden pues como facilitar ahí. Nosotros desde Impact Hub, entonces lo que hacemos con nuestro ecosistema es que a través de diferentes oportunidades les empezamos a facilitar como oportunidad, les empezamos pues como a facilitar espacios para que ustedes puedan acceder. Entonces, por ejemplo, tenemos macro ruedas de negocios, tenemos espacios de networking en las diferentes ciudades en las que estamos, tenemos espacios de bootcamp para que finalmente se terminen conectando entre emprendedores con esas macro ruedas que nosotros hacemos. Es muy chévere porque hay emprendedores o hay organizaciones que terminan trabajando con entidades como Grupo Argos, como Confama, eh, con Celsia, bueno, como con estas entidades. Entonces, nosotros a través de estos espacios es que también empezamos como a mover un poquito más el ecosistema. Entonces, yo sí los invito a que estén pues como ahí muy pendientes de esas redes sociales para que puedan participar de los espacios, para que se puedan conectar, porque digamos que desde nuestro punto es como ese contacto que podemos como hacer. Aprovechar mucho estos programas. Realmente estos programas terminan siendo también como, yo sé que un acompañamiento empresarial, pero también un espacio donde el emprendedor puede hablar con alguien más y decir, ve, me equivoqué en esto y tengo mucha rabia. Y uno termina siendo también como el psicólogo de ustedes y los termina acompañando en muchas situaciones. O sea, yo estaba en espacios donde la emprendedora me dice, es que me divorcié, es que me separé del socio, es que no sé qué va a pasar con este negocio. Entonces, digamos que la situación es variable, pero aprovechen mucho estos programas, aprovechen mucho sus mentorías, porque entonces también los vamos a estar conectando como con otras organizaciones y pidan como las conexiones. Yo, por ejemplo, cuando normalmente entrego mentorías, entonces también suelo preguntar como con quién te gustaría que conectemos, entonces he tenido espacios donde incluso no es un espacio de mentoría, sino que llevo, por ejemplo, con una que trabajé hace un tiempo, también de café, entonces quería participar en ferias internacionales, entonces yo hace tiempo llevé a una empresa que se llama El Natural. Jimmy exporta pues como frutas exóticas aquí en Colombia y pues es súper teso en temas de ferias internacionales y todo ese tipo de cosas, entonces lo llevé a un espacio pues como de mentoría, ahí conversaron, se cambiaron contactos, esta persona con la que trabajaba también hacía miel, entonces también empezaron pues como ahí a cerrar negocio entre ellos dos. Entonces aprovechen esos espacios también de mentoría como para decirle al mentor, ve, yo quisiera poderme conectar con X persona, quisiera poder conversar con X persona. Mm, creo que aquí está doña Olga, si no estoy mal, doña Olga de Recua, Olga Restrepo, creo que esa es doña Olga de Recua, si me está escuchando ahorita. Doña Olga también pasó Sí, por el programa de Emprender Mujer. eh, creo por que aquí también estoy. están en ¿Cómo está doña Olga? Y doña Bien, Olga bien. también accedió al crédito de visión financiera, pues que es nuestro fondo de financiación. Pero aprovechen mucho todos estos espacios, porque realmente estos espacios son los que les brindan a ustedes como esa posibilidad de conectar con más personas. En Medellín, ¿dónde puedo ir a conectar? Nosotros a veces hacemos como un Impact Pub, no sé cuándo será,
el próximo, pero si estás pendiente de nuestras redes sociales, ahí vas a tener pues como la oportunidad de conocer un poquito más como estos espacios, pero la idea es que ustedes aprovechen estos programas y que en esos espacios de mentorías se saquen su tiempo, conversen, lleven sus dudas, sus inquietudes, que el mentor los pueda conectar con otras organizaciones y aprovechar pues como todo esto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario para no mostrarles pues como la herramienta que actualmente tenemos? Listo, bueno, entonces, a Yo tengo Paula, una... dime. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta, pero pues es súper, hiper, mega puntual. Tú ahorita Dime. comentabas que has trabajado con varios caficultores. Yo hago Ujú, parte de Curuatec. Curuatec es una empresa que da asistencia técnica remota, es decir, les ayudamos a los agricultores a planificar y monitorear los cultivos. ujú. Nosotros vamos o cerramos un contrato, más hasta ahora estamos como estructurándolo con una empresa, pues con Nestlé para café, pero no hemos trabajado con tantos caficultores. ¿Existiría la posibilidad de que por medio tuyo nos conectemos con algunos de esos que mencionas un poco para hacer unos pilotos de café? Sí, podría ser, pues yo tengo como el contacto de varias organizaciones y podríamos mirar. Buenísimo, entonces pues después te escribo, pero pues también Sí, era como claro, para aprovechar que acababas de listo. mencionar todo el No, claro espacio de que sí, contacto. si algo cambia, después te da mi contacto y ya miramos a ver como quiénes tengo como en mi lista y a ver si de pronto están interesados. Buenísimo, muchas gracias. Listo, con todo el gusto. Bueno, entonces les voy a compartir la herramienta que les puede funcionar. Un segundito, esta la tengo aquí. Entonces es una herramienta que es muy sencilla. La usamos tanto para servicios como para productos. La idea es que ustedes la puedan utilizar como más les funcione. O sea, esto lo ha utilizado una empresa de servicios que incluso está más enfocado como en temas de salud mental, o sea, la convirtió, pero realmente esto tiene como lo que se necesita. Al final ustedes van a tener un estado de resultados que así se ve pues ya numéricamente, donde me va a decir cuáles son mis ventas, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, cuáles son mis intereses en caso de que yo tenga pues como alguna deuda, temas de impuestos y los manejo, cuál es mi utilidad neta y cuál es ese margen de utilidad que al final estoy manejando. Es muy importante que revisen absolutamente bien todo el archivo porque hay muchas cosas que están formuladas. Entonces, si ustedes ven este archivo y aquí en las instrucciones les van a decir que tienen que diligenciar y que no. Entonces, van a ver qué está formulado y qué no. Entonces, por ejemplo, otros gastos no operativos se aplican. Esto lo deben llenar ustedes solitos, los intereses también, y el tema pues de los impuestos, porque a algunos les aplica, a otros no, se pone según el caso de cada uno. Aquí van a poner pues como sus ingresos, y aquí es empezar a hacer el ejercicio inicial con los productos o con los servicios que de pronto les esté generando mayor venta. Aquí ponemos como los precios también igual, temas de cantidades. Empezamos a definir, este es el ejercicio de pronto un poquito más tedioso porque tienen que hacer todo el costeo de esos productos o de esos servicios y empezar a definirlo según lo que ustedes, aquí se les dan unas opciones, materia prima, insumos, salario, pero ustedes lo ajustan según lo que ustedes manejen. Y van a poder pues hacer como todo el ejercicio completo de esos costos variables, lo mismo de los costos fijos, van a tener todo el tema de los gastos y todo esto va a ir alimentando esta plataforma de resumen. A medida que se vaya alimentando, aquí se va a venir actualizando. Y aquí van a tener un flujo de caja mensual donde ustedes van a poner el saldo de todo lo que tienen en todas las cuentas, en las cajas, donde tengan. Aquí ya no hablamos de ingresos, costos y gastos, sino que hablamos de ingresos y egresos. Entonces, cuánto tenemos en ventas en efectivo, cuánto tenemos en temas de ventas a crédito, detalles pues como de egresos, por compra de mercancías, por salario, por impuestos, por lo que manejemos, y ya detalles financieros pues como por pagos de intereses a crédito que hagamos, eh, por pago de dividendos que ahorita en marzo, entonces ya estamos en ese mood de tener estados financieros. Y bueno, vamos a tener como ese flujo de cada financiero que nos va a decir si estamos generando o no efectivo. Y adicional a esto, aunque aquí se me daña un poquito la fórmula porque estoy pues como en el
en Google Sheet, en el Drive. Si ustedes descargan esto en Excel, se les van a armar se me fue, unos gráficos de barra como para que empiecen a ver el comportamiento. Entonces yo los invito a que exploren bien la herramienta. Si tienen algunas dudas, entonces me pueden escribir sin mayor problema, y yo trato pues como de ayudarlos, pero por favor aprovechen mucho, 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 mucho las mentorías para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan conectarse, aprovechen todos los espacios que les generen de aquí, estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedan conectarse como con otras organizaciones. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos súper bien. Listo. Este silencio me dice que todo está súper bien. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y ya saben lo que necesiten con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Con todo el gusto.